buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro cuarto espacio abierto y último espacio abierto de esta segunda semana de trabajo. Así que siéntanse todos bienvenidos. La orden de trabajo del día es la siguiente: presentación, temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La misma actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de estos espacios abiertos, ya estamos en el número 4, pero es prácticamente el mismo orden en cuanto a las actividades que iremos realizando, ¿ok? Pues bueno, bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP para que tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionada con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea CEP es el de la comunicación, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Pues bueno, nuestro propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana de este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. De nuevo, ya saben que nuestro propósito va en sentido de abordar todas aquellas dudas que ustedes puedan tener después de haber revisado cada uno de los videos, cada uno de los recursos que ya están ahí cargados en la plataforma, los videos que yo les dejo, los mismos herramientas que les deja o recursos que les deja la plataforma. Debieron ya de haberlos revisado. Recuerden que la plataforma por sí misma, la plataforma junto con los videos y junto con todo este material que tienen ustedes ahí, es su profesor de inglés, si lo ven de esta manera, así como terminará siendo, o es más bien, su profesor de cualquiera de los módulos que ustedes van a ir cursando. Ténganlo muy en cuenta, porque de pronto seguimos considerando que nuestro rol, por ejemplo, que mi rol es como asesor aquí, ya se los explica en las primeras sesiones, es el de profesor, no es el de profesor en sí. No desconocemos las labores del docente, porque a eso nos dedicamos, si no es que todos los que están aquí como agentes educativos, pero sí la mayoría. La situación es que somos aquí asesores y ustedes tienen que poner gran, pero de verdad enorme parte de responsabilidad tienen en sus manos para que todos y cada uno de los aprendizajes se vayan cimentando en ustedes. Es decir, que si ustedes no ingresan a la plataforma, es decir, si ustedes no ingresan y hacen revisión de cada uno de los elementos, de cada uno de los recursos que están en la plataforma, por ende los aprendizajes no van a resultar en ningún sentido. Entonces, tómenlo mucho en consideración, vuelvo a repetir, porque me ha tocado en algunas ocasiones comentarios, no hacia mi labor en sí, yo gracias a los buenos comentarios que han emitido varios estudiantes, vamos también mejorando en algunos tantos otros aspectos, pero me ha tocado escuchar a estudiantes que me señalan que en tal o cual módulo sucedió esto y lo otro, y les vuelvo a señalar, no sé qué suceda en ese módulo, desconozco por qué es que se llevan a cabo ciertas formas de trabajo, soy respetuoso de ellas. La situación es que ustedes buscan un docente en sí, un profesor, y aquí no existe una figura de profesor en sí, ¿ok? Ténganlo en cuenta porque la gran parte de responsabilidad de su proceso de aprendizaje recae en sus propias manos, en las de ustedes como estudiantes, ¿ok? Entonces, ténganlo mucho en consideración para que todo lo que ustedes vayan haciendo a lo largo de su estancia en Prepa en línea CEP, pues resulte fructífero para ustedes primordialmente, no tanto para los asesores, no tanto para los supervisores, sino para ustedes en específico, ¿ok? Pues bueno, entramos a nuestro tema y nuestro tema es un tanto sencillo, diría yo. Es un tema que va dentro del propio pasado simple, es el used to. Este used to, que en ocasiones tiende a conflictuar a los estudiantes, porque cuando aprendieron a utilizar el verbo solito que es use, su traducción es usar. Eh, y algunos piensan que al momento de utilizar el used más el to, siguen diciendo usar. Pues no, ya no es usar, ya no es el verbo usar,
en sí se utiliza para algunas situaciones específicas del pasado, ¿ok? Ese es el used to y ese es el que vamos a revisar el día de hoy, que ya debieron de haber revisado de nuevo, ya les dejé material ahí cargado en la plataforma para que tengan una idea de qué va el used to. Pues bueno, les vuelvo a dejar aquí enfrente este pequeño organizador que les ayuda a tomar notas, esperando lo tomen en cuenta. Recuerden que tomar notas o registrar sus aprendizajes de forma escrita, manual sobre todo, les apoya a ustedes mismos a arraigar los conocimientos, los aprendizajes, a registrarlos en su mente. Si ustedes son muy ávidos de tomar fotografías, de sacar el celular y a todo tomarle fotos y guardarlo, créanme, después de un rato esa información se va de nuestra mente, dado que solamente tuvimos, si lo ven de esta manera, un solo sentido activado, que sería el de la vista y quizás el de el tacto al momento de tomar la fotografía, pero en sí es la vista. Y lo que hacemos con la escritura, activamos más otros tantos sentidos. Pues bueno, aquí tienen enfrente este organizador gráfico que espero les ayude. Tengo una pregunta. Y la pregunta dice, what is the used to? And how do you use used to? Vean, repetí use porque el primer use en la segunda pregunta, ese es el verbo usar. El último que está en mayúsculas que tiene used to ya no es el verbo usar. La pregunta dice, what is the used to? ¿Qué es el used to? Y la segunda dice, and how do you use used to? ¿Qué es el used to? ¿Y cómo utilizamos el used to? ¿Qué es y cómo lo utilizamos? Ok. Importante ir descubriendo qué tanto saben del used to. Tengo aquí a Claudia conectada en esta sesión. Y la pregunta dice, Claudia, what is the used to and how do you use used to? ¿Qué día tienes como respuesta? ¿Cuál es la posible respuesta a estas dos interrogantes? ¿Qué es el used to y cómo lo utilizamos? ¿Cómo usamos el used to? ¿Alguna idea, Claudia, para que podamos ir avanzando? Recuerda que tenemos que partir de algún punto, algo que se nos venga a la mente, sea cierto o no, pero debemos de colgarnos de algo de acuerdo a ciertas corrientes de aprendizaje. Yo soy seguidor de varias de ellas, pero sobre todo una que se llama constructivismo cognitivo, el cual habla sobre hacer uso de conocimientos previos que ya tenemos para comenzar a arraigar los nuevos. No importando si este conocimiento, yo desde mi propia forma de verlo, no importando si esto que yo tengo como primer acercamiento está bien o está mal. Averiguaremos al paso del tiempo si es correcto o no es correcto, pero ya partimos desde algún punto. Y tu mente comienza a registrar de buena manera y dice, ah, no, pues estaba quizás equivocada y se utiliza de esta manera. O por lo contrario, estaba en lo cierto y simple y sencillamente ratifiqué o rectifiqué, o más bien dicho, ratifiqué, verifiqué con este nuevo acercamiento hacia lo que estoy o hacia lo que previamente ya conocía o sabía. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es el used to y cómo lo utilizamos? Se agregó su compañera Carla recientemente. Carla, estamos discutiendo una pregunta, un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el used to y cómo usamos el used to? ¿Alguna respuesta, alguna idea que tengas por ahí que quieras compartirnos para que demos inicio ya a este proceso en específico de cómo saber utilizar el used to? Importante este punto de arranque, de otra manera no podemos iniciar o no podemos darle paso a lo siguiente. Necesitamos un punto de arranque, ¿ok? Necesitamos pensar, echar a volar nuestra imaginación, nuestra creatividad, repensar, reflexionar, volver a buscar ahí dentro de toda nuestra información ahí en nuestra mente, que puede ser el used to. Dice su compañera Carla. Es usualmente, yo, ok, dice, perdón, Carla. Claudia nos dice, se usa para indicar algo que ocurría en el pasado, ocurría en el pasado. Ese verbo justo que tú utilizaste, que era ocurría, ese verbo es extremadamente importante, ¿ok? Y justo con esto voy a iniciar. Normalmente explico esto al último, pero quiero hacerlo en esta ocasión desde el inicio, dado que algunos ya van utilizando algunas cosas que son importantes para asociar cómo podríamos entenderlo hacia el español.
Yo dentro de lo que trabajo, y no quiero presumir, dentro de lo que trabajo para el desarrollo de esta metodología que estoy haciendo ahí en el posgrado, eh, señalo que en ciertas edades es importante asociar cosas lingüísticas de la lengua materna, en este caso de la L1, para poder aprender una lengua extranjera. Muy aparte de una segunda lengua, que las segundas lenguas es un contexto distinto de la enseñanza o aprendizaje de segundas lenguas, yo hablo de unas lenguas extranjeras. ¿Y a qué voy con esto? Es que aquellas personas, sobre todo ya en una edad eh, de la juventud hacia la adultez, ya tienen constituido su cerebro con una configuración, o más bien dicho, ya está configurado su cerebro con un idioma, con una lengua. Y dado que ya está constituido de tal o cual manera, bajo cierto código, en este caso el español, es por medio del cual nosotros interpretamos el mundo completamente. Y si nosotros entendemos ese primer código y tratamos de buscar ciertas similitudes con el otro código que estoy tratando de aprender, puedo de alguna manera comenzar a arraigar este nuevo código, que en este caso es el español, el inglés, perdón. Su compañera Claudia utilizó un verbo en específico que es ocurría. Bueno, el used to tiene una traducción específica hacia el español. Podemos decir solía, que esa es como la traducción que normalmente encontramos en cualquier libro. Y en cualquier clase de inglés, nuestro profesor de inglés nos va a decir que es solía. Y la traducción sería yo solía jugar, yo solía correr, yo solía dormir, yo solía, yo solía, yo solía, yo solía. Es importante entender esta expresión y créanme, extremadamente importante para que ustedes comprendan cuándo utilizan el tiempo gramatical del miércoles que vimos, que fue el pasado simple. Y como señalé al principio, el used to pertenece al pasado simple, pero hay una diferencia entre el used to y lo que utilizamos el miércoles. No es lo mismo decir yo jugué fútbol a decir yo solía jugar fútbol. No es lo mismo decir yo dormí muchas horas a decir yo dormía muchas horas. No es lo mismo decir yo corrí un maratón a decir yo corría un maratón. No es lo mismo. Y es importante diferenciar uno del otro para poder tenerlo en claro. Deme un segundo, voy a conectar mi laptop. Se está ya descargando la pila. Un segundito, por favor. Listo. Bueno, a ver, les decía yo. Cuando expresamos lo primero, que decimos, por ejemplo, yo jugué fútbol, y decir después, yo solía jugar fútbol, no es la mismo. ¿Cuál podría ser la diferencia entre uno y otro? Para que comencemos a comprender qué es el used to. De pronto no lo entendemos y lo confundimos, y me toca verlo sobre todo en las tareas, donde lo están confundiendo con cosas que seguramente querían decir en presente, por ejemplo, pero trataron de expresarlas con el used to. Y el used to solo existe en pasado. Hablamos en cosas del inglés. No existe en presente, no existe en futuro, solamente se aplica en pasado. ¿Cuál sería la diferencia entre decir yo jugué fútbol y decir yo solía jugar fútbol? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tienen alguna idea con esta expresión? Claudia, Carla, ¿cuál sería la diferencia entre decir yo jugué fútbol y decir yo solía jugar fútbol? ¿Cuál sería la diferencia en cuanto al significado mismo? Dice su compañera Carla. El used to es para expresar algo que ya no hacemos, ¿ok? Y en cuanto a significado, ¿cuál sería la diferencia entre decir yo jugué fútbol y decir yo solía jugar fútbol? ¿Cuál sería la diferencia? Es importante, créanme, y extremadamente importante para aquellos que quieren entenderlo, sobre todo porque hay otros dos used to. Después se los explicaré. Claudia, te escuchamos, por favor. Ok. Sí, o sea, tienes ya la idea en la mente. Les doy de una vez el significado para que podamos avanzar. Sí,
parte de lo que nos dijo su compañera Claudia tiene que ver, el used to habla de hábitos que teníamos en el pasado. No es lo mismo decir yo jugué fútbol a decir yo solía jugar fútbol. Yo jugué fútbol solamente relata o señala que esa acción se cometió. Sabrá Dios cuánto tiempo se cometió y si es que en algún punto voy a volverla a hacerla. No me da mayor información, solamente me dice que jugué fútbol. ¿Cuándo? Ayer, antier, hace 10 años, hace 20. Pero si yo digo, yo solía jugar fútbol, la persona que me escucha y dentro de la intención misma que estoy tratando de colocar en la oración, quiere o deja en claro que eso fue un hábito en mí, que no lo hice una vez, que no lo hice un domingo, que no lo hice un sábado, sino fue constante dentro de una vida pasada o dentro de un periodo de mi vida pasada más bien, ¿ok? Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo estudié inglés, a decir yo solía estudiar inglés, el significado ya cambia. Yo estudié inglés, pues quizás un día, 2 días, saqué un libro, lo revisé, y mañana quizás lo volveré a hacer. Pero si digo yo solía estudiar inglés, quiere decir que quizás llevaba clases de manera constante y tenía ese hábito en mí de querer llevar a cabo ese estudio. Es importante, créanme. Ahora, les doy la otra versión, o más bien dicho, la versión correcta hacia el español, que es justo lo que su compañera Claudia decía con ocurría. La traducción apropiada del used to, y digo la apropiada, es justo con el sentido que dio su compañera Claudia, escúchenla. No es lo mismo decir yo jugué fútbol a decir yo jugaba fútbol. Yo estudié, yo estudiaba. Yo dormí, yo dormía. Yo corrí, yo corría. Esta última versión que les estoy señalando, ese es el used to, jugaba, corría, dormía. Esas expresiones de pasado que tenemos en español, que a veces las utilizamos indiscriminadamente, pensamos que significan lo mismo, porque el fin primario de la comunicación es entender y ser entendidos. De pronto simplemente decíamos, pues yo jugaba fútbol. ¿Y cuántas veces? Pues una vez. No. Entonces, si solamente lo cometiste o cometiste ese acto 1, 2 veces, no fue una costumbre en tu vida, entonces utilizas el otro pasado y decir, pues sí, jugué fútbol una que otra vez. Jugaba fútbol, quiere decir que lo hice varias veces. Fue un hábito, estaba constituido en mí durante un periodo de mi vida. Entonces, cuando ustedes tengan en su mente el segundo, decir, yo jugaba fútbol, piensen que la forma correcta de traducirlo hacia el inglés es el used to. Cuando tengan en su mente, yo jugué fútbol, piensen que la forma correcta de traducirlo hacia el inglés es la que aprendimos el día miércoles y de decir, I played football soccer. ¿Y qué hice? Utilicé el verbo en pasado. I played football soccer. I used to play football soccer. Yo jugué fútbol soccer. Yo jugaba fútbol soccer. Hasta este punto, ¿me van comprendiendo a qué se refiere el used to? Coméntenme si sí en el chat o activando su micro para que podamos entrar ya a la otra parte para saber cómo construir oraciones con el used to. ¿Me entendieron? Carla, Claudia, ¿está claro lo que acabé de decir? Más o menos claro. Si no está de todo claro, ahorita vamos con los ejemplos a tratar de aclararlo. Dice su compañera Claudia. Todo claro, César. Gracias. De nada, Claudia. Carla, ¿todo claro? Esperemos que sí. Nos movamos a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar una pregunta. Y la pregunta dice, What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Esta pregunta se las dejé ya en el foro de aprendizaje. Importante saber responderla porque nos está señalando algo que solíamos hacer o que hacíamos, les vuelvo a señalar la traducción correcta, no que hicimos, sino que hacíamos en un periodo de nuestra vida pasada. Y digo, what did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ok. Vuelvo a colocar la pregunta. So here you are. What did you used to do when you were a child? Okay, remember something. This is really important for you to remember this part, okay? So you have to use at the beginning of a sentence, always, always, at the beginning of a sentence, so you need to use a person, a subject. I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use a verb. So you have the previous idea. People plus verbs. Then you have to use those ingredients into one formula. In this case, we need to use used
to. So that is the formula, okay? So we need to say something like this. I used to read a book. I used to listen to music. I used to study English. I used to watch a movie. I used to talk to my mother. I used to look at a book. I used to dance salsa. I used to go to school. ¿Cómo constituyo oraciones en inglés utilizando el used to? Recuerden, extremadamente importante no omitir nunca de los nunca los sujetos en inglés. Si a mí se me ocurre la brillante idea de quitarle los sujetos a las oraciones, el resto de la oración ya no va a tener el sentido que estoy buscando. En español podemos omitir sujetos y decir juego, corro, duermo. No necesito decir yo juego, yo corro, yo duermo. En inglés no es posible hacer eso. Necesitamos sujetos siempre. Y a pesar de que señalo esto, revisando algunas tareas, ya me tocó revisar tareas de esta semana, hay algunos que se les olvida colocar los sujetos. Siguen omitiéndolos. No es posible omitir sujetos. En algún punto, si ustedes gustan seguir aprendiendo inglés y llegan a tener un dominio intermedio o avanzado, podrán o averiguarán o comprenderán o aprenderán a cómo eliminar sujetos. Hay formas en específico de poderlo hacer, pero no lo podemos hacer nada más por hacerlo, ¿ok? Bueno, ¿cómo hago una oración? Sujetos al principio, pienso en el verbo o en la acción que quiero atribuirle al sujeto del cual voy a hablar y esos dos ingredientes los meto en una fórmula, en un molde. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el molde? Estamos aprendiendo el used to. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar al used con una D, tiene una D, used to, y después de eso voy a colocar un verbo, pero previamente tuve que haber elegido ya un sujeto del cual voy a hacer mención. Y entonces digo, I used to listen to music. I used to go to school in the afternoon. Le pregunta a Claudia y a su compañera Carla, what did you used to do when you were a little girl in this case? ¿Qué solías hacer cuando eres una niña, una pequeña en este caso? ¿Qué solías hacer? Construye una idea, compártela en el chat para que se quede registrada tu participación y sepamos si vas comprendiendo cómo se constituyen oraciones utilizando el used to. Y entonces digo, I used to read a book. I used to listen to music. I used to watch a movie. I used to dance salsa. I used to go to school. Esa es la forma de construir oraciones utilizando el used to. Y la traducción, así como la aprendemos en la mayoría de cursos de inglés, sería yo solía leer, pero saben que hay una traducción apropiada hacia el español y decimos yo leía, yo escuchaba, yo estudiaba, yo veía, yo hablaba, yo veía, yo bailaba, yo iba. Dice su compañera Claudia, I used to draw with my mother. Perfecto. Solía dibujar con mi mamá. Si le doy la traducción apropiada, digo yo dibujaba. Diferente a decir yo dibujé, yo dibujaba, yo dibujé. Yo dibujé sería con lo primero que aprendimos el miércoles. Yo dibujaba porque era una costumbre, o más bien dicho, un hábito en mí, pues utilizo used to. Claudia dice, I used to draw with my mother. Solía dibujar con mi mamá. Perfecto, muy bien, Claudia. Algo importante. Este used to en afirmación se mantiene justo como aparecía en los títulos, es decir, como les puse en el título de las primeras diapositivas, así se mantiene. Es decir, el used lleva una D, used to. Dice su compañera Carla, I used to play with my brothers. Perfecto, yo solía jugar con mis hermanos, pero si le doy la traducción correcta o apropiada hacia el español, digo yo jugaba con mis hermanos, a diferencia de decir yo jugué con mis hermanos. Si fue un hábito y lo hacía constantemente, utilizamos el used to y digo yo jugaba con mis hermanos. ¿Ok? Perfecto. Saben ustedes que tienen que comenzar o tienen que utilizar cada estructura gramatical en tres formas. Afirmo, niego y pregunto. Esas son las formas en las cuales ustedes tienen que utilizar prácticamente cualquier punto gramatical de los cuales ustedes están estudiando. Ahora, importante, sus actividades integradoras, actividad integradora desde la 1 hasta el proyecto integrador, evalúan justo eso, evalúan su habilidad para utilizar cada punto gramatical en sus tres formas, afirmando, negando y preguntando.
Si ustedes se dan cuenta, van a encontrar en la mayoría de sus tareas secciones donde les piden que hagan preguntas. En la actividad integradora 1 les pide por ahí que hagan preguntas al final. En la actividad integradora 2 hace lo mismo. La actividad integradora número 3 no en sí hace lo mismo, pero les deja preguntas para que ustedes respondan. La actividad integradora 4 les pide que hagan 10 preguntas en inglés. Si ustedes demuestran que son hábiles utilizando o haciendo ya preguntas, prácticamente nos dejan ver que entendieron el punto gramatical, dado que las preguntas, digamos que dentro de este proceso normal de enseñanza, son lo último que se terminan aprendiendo a construir. Bueno, ¿cómo hacemos negaciones? Si ustedes ya aprendieron a negar con el auxiliar de este punto gramatical, sabrán que hay un auxiliar en específico que necesitamos. ¿Cuál es el auxiliar que aprendimos el día miércoles? Y ese mismo es el que vamos a traer a colación en este momento. ¿Cuál es el auxiliar? Ayúdenme con él. ¿Cuál es el auxiliar, Carla y Claudia? ¿Cuál es esa palabrita? Saben que en español nosotros no tenemos este concepto de auxiliares. En inglés ellos sí lo tienen. En español nosotros hacemos y deshacemos con un montón de palabras. En inglés ellos necesitan ciertas palabras para que puedan modificar el sentido de las demás. Carla nos dice que es el did. Perfecto. El did es el auxiliar estelar del pasado simple con verbos de acción. El pasado con verbos de estado, que es el was o were, es distinto. ¿Ok? Bueno, pero de este, el titular es el did. Ahora, a ese did necesitamos agregarle la negación. Recuerden que en inglés cada auxiliar niega ciertos puntos gramaticales en específico. El do es para el presente simple. El was es para el presente, para el pasado con verbos de acción. Para el pasado con referente a verbos de estado. El were lo mismo. O para el progresivo, dice su compañera Claudia, es el did más el not. Exactamente. Y entonces, ¿cómo negarían la oración que me acabaron de compartir? ¿Cómo dirían, yo no solía dibujar con mi mamá? ¿Cómo dirían, yo no solía jugar con mis hermanos? ¿Cómo lo negarían? A ver, compartan su negación antes de que entremos ya a la parte de cómo negar para que ustedes verifiquen, ratifiquen, rectifiquen si es que le atinaron, si es que lo aprendieron bien, si es que está correcto o no lo está. ¿Cómo niegan la oración que me acabaron de compartir? Como dicen, yo no solía dibujar, yo no solía jugar. O, si le doy la traducción apropiada, yo no jugaba, yo no dibujaba. ¿Cuál es la forma, o más bien dicho, cómo insertarían el did más el not? Dice su compañera Carla, es I did not used to play with my brothers. Creo que así sería. Dice su compañera Carla, ya nos dio su respuesta. Claudia dice, I did not used to draw with my mother. Solamente la U por la O, detalle mínimo, pero cuando lo utilices, tómalo en consideración, ¿ok? Ok, veamos. Una de las dos está en lo correcto. Una de las dos. Averigüemos quién lo está. Vea. Cuando construimos negaciones, de igual manera necesitamos personas al principio. Okay. If you want to construct a sentence in English, in this case, a negative sentence, so remember that you have to use people at the beginning. I mean, you have to use I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use the verb. You may use read, listen to, study, watch, talk, look at, dance, and go. Then you have to use the complement. But you are constructing, you are doing, or you are writing a negative sentence. Okay, so you have to use the auxiliary did plus not. Then you have to use, then you have to use used to, but without the. So you have to use something like this. I did not use to read a book. I did not use to listen to music. I did not use to watch. Use to talk. Use to listen. Use. ¿Qué sucedió? ¿Ya se dieron cuenta qué le quitamos a la estructura estelar de nuestra sesión? Le quitamos algo. ¿Qué le quitamos? Una sola letra fue la que omitimos. ¿Cuál es la letra que le quitamos? Dice Carla, la D. Exactamente. ¿Por qué le quité la D? Pues resulta que el used to con D, ya está en pasado y solamente se utiliza en oraciones afirmativas. Cuando quiero negar, necesito retirarle la D porque la D por sí misma me está indicando el tiempo gramatical que está en pasado.
Ya no necesito que me asista esa de. ¿Por qué? Porque ya tengo al auxiliar. El auxiliar es el did. Pero obviamente estoy negando. El auxiliar lleva el did más el not. Y una vez que el auxiliar hace su aparición, ya no requiere que el used to tenga ninguna variación. Regresaría de alguna manera a su forma simple, justo como aprendimos el día miércoles. Puedo decir, I played football soccer con D. I played con D. Cuando niego, le quito esa D y digo I did not play. Y de hecho le quito la ED, porque en este caso se le agrega ED. Aquí con used to, su raíz es use. Ya tiene una E. Ya no necesito agregarle otra E. Solamente le pongo la D. ¿Ok? Y entonces diría I did not used to listen to music. I did not used to go to school. Le quito la D. Importante, porque créanme, bueno, aquí hago el primer paréntesis o el segundo paréntesis. En inglés existen otros dos used to. Son tres en total los que se aprenden. Este es solito, es el used to en pasado. Van a encontrar otro que se llama be used to. Ese es para hablar de costumbres. Costumbres, estar acostumbrado a hacer algo. Estar acostumbrado a hacer algo. Estos son hábitos, ¿ok? Después tenemos otro que, por ejemplo, o más bien dicho, tenemos otro que es el get used to. Get used to es para decir que nos estamos acostumbrando a algo, apenas estamos teniendo la costumbre de algo. Bueno, ese be used to aquí no existe. Get used to aquí no existe, ese es otro. Cuando ustedes, y se los digo porque seguramente les va a suceder cuando aquellos sobre todo que son amantes de utilizar el traductor o las inteligencias artificiales, de pronto nos juegan en contra. Y como estos tres temas van juntitos, used to, be used to, get used to, de pronto se combinan y se meten dentro de sus tareas y terminan dándome una tarea que tiene el get used to, que tiene el be used to. Esos no tienen nada que ver aquí, son para otras cosas. Aquí estamos aprendiendo solamente el used to, solo eso, ¿ok? Used to. No tiene el be antes, no tiene el get antes. Son dos palabras, used to, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo hacemos preguntas? ¿Cómo puedo constituir una pregunta tratando de utilizar el used to? Again, remember you have to use people, but in this case, you are going to construct a question. Yes, no question. So you have to use at the beginning the auxiliary did. Then you have to use the subject or the pronoun you want to use. I mean, you may use I, you, he, she, it, we, you, and they. So then you have to use used to, then you have to use the verb, and then you have to use a complement plus a question mark. So you have to say something like this. Did I used to read a book? Did you used to read a book? Did he, did she, did it, did we, did you, did they used to? ¿Y qué sucede con el used to? De igual manera, sigue existiendo sin la de. ¿Y por qué? Porque tengo el auxiliar did. Y entonces, la misma idea que ustedes tomaron como afirmación, que después negaron, ¿cómo la podrían constituir o crear con ella una pregunta? Coloquen el did al principio y después coloquen el you. Pregúntenme a mí si yo solía dibujar con mi mamá. Pregúntenme a mí si yo solía jugar con mis hermanos. ¿Cómo lo hacen? A ver, inténtenlo por favor. Van a cambiar al sujeto porque ya no van a hablar de ustedes, van a ir directamente hacia la persona que está enfrente. En este caso, le colocamos you y digo, did you? Dice Carla, did you used to play with your brothers? Perfecto, esa es la pregunta. Recuerden, le quitan la D, justo como hizo Carla, quitándole la D, I used to play with your brothers. Perfecto. Esperemos la respuesta de su compañera Claudia para solo y sencillamente verificar si vamos comprendiendo de qué va esto, ¿ok? Importante darnos cuenta porque su actividad integradora número 4 pide 10 preguntas en pasado. Dice Claudia, ¿Did you used to draw with your mother? Perfecto, así es la pregunta. Vuelvo a repetir, su actividad integradora número 4 les pide 10 preguntas en pasado. 10. No dice 5, no dice 3, no dice aviéntate 10 de todas las formas gramaticales que te sepas. Dice 10 preguntas en pasado. ¿Qué tipo de preguntas pueden utilizar? Pues las que tengan did, ya sea que hagan como las del día miércoles sin el used to, o que hagan como las del used to, siempre y cuando quieran señalar algún hábito que tenía esa persona en el pasado. ¿Ok?
Pueden hacer preguntas también con el was o el where, como lo vimos el día miércoles, o pueden revisar el video que les dejé cargado el día miércoles también ahí en la zona de pizarra, donde van a encontrar cómo utilizar el did y cómo utilizar el was o where para que lo puedan diferenciar. Entonces la pregunta dice, ¿Did you used to listen to music? ¿Solías escuchar música? ¿Did you used to go to school? ¿Solías ir a la escuela? Muy bien. Si ya aprendimos a hacer este tipo de preguntas, ¿qué tenemos que aprender ahora? Tenemos que aprender ahora a hacer las WH. Estas preguntas que son las WH, que de pronto cuestan mucho trabajo constituirlas o crearlas. Antes de que entre a ellas, ¿qué tipo de pregunta, o más bien dicho, qué tipo de WH en cuanto a las preguntas de WH agregarían ustedes a la base que ya tienen? Si la pregunta dice, ¿Did you used to play with your brothers? ¿Qué le podrían poner antes? No las voy a mencionar por el momento, esas WH. Quiero que las traigan de nuevo a su mente. ¿Cuál WH podrían ustedes agregar a la base que ustedes ya tienen? Inténtenlo, por favor, Claudia y Carla, para saber o para darme cuenta que vamos comprendiendo y que vamos recordando estas WH que van a ser muy importantes también para su actividad integradora número 4. ¿Qué palabra de estas WH le agregarían a la base que ustedes ya tienen? Dice Claudia, What did you use to draw with your mother? Perfecto. ¿Qué solías dibujar con tu mamá? La primera era, oye, ¿dibujabas con tu mamá? Ah, y te digo sí. Ah, ok. ¿Qué solías dibujar con tu mamá? ¿Por qué solías dibujar eso con tu mamá? ¿Cuándo solías dibujar con tu mamá? Carla dice, What did you use to play with your brothers? ¿Qué solías jugar con tus hermanos? Digamos que la pregunta introductoria sería esa. ¿Jugabas con tus hermanos? Sí. Ah, ok. ¿Qué solías jugar con tus hermanos? Muy bien. Veamos entonces. Entremos a las WH que he visto que a algunos les causa un conflicto poderlas crear. ¿Qué necesitamos para crear las WH? Ok. Si ustedes ya crearon preguntas, yes, no questions in this case. So the only thing that you have to do, you have to add at the beginning of the question. So you have to add what, where, when, how, who, why. Ya tienen la base, ya aprendieron a hacer preguntas de sí, de no. Esa es la base que les va a servir. Importante eso porque suelo tener estudiantes que aunque ya les enseñamos cómo partir desde la base para agregar las WH, aún así siguen confundiéndose. Y lo que hacen es mover el did. Me ha tocado alumnos que ponen, por ejemplo, what I did used to. No, ya hiciste tu pregunta de sí y de no. Esa misma base que tienes, solamente agrégale una WH y listo. Ya tienes tu pregunta que pide información más precisa. Y entonces diríamos, who did you used to listen to music with? ¿Con quién? Recuerden que ese with al final tiene este sentido de con quién. Ellos dicen con al final, ellos dicen quién con, nosotros decimos con quién. Who did you used to listen to music with? Les doy un ejemplo de este tipo de preguntas que no nos damos cuenta nosotros porque las aprendimos así muy puntuales, quizás hasta de memoria. Si ustedes ya tomaron clases de inglés quizás en la secundaria o quizás en algún otro curso, encontrarán preguntas como Where are you from? Where are you from? Ese where are you from, si lo traduzco digo, ¿de dónde eres? El de va al final. Where are you from? ¿De dónde eres? Nosotros decimos eso, ¿de dónde eres? Ellos dicen, ¿dónde de? Es distinto, ¿ok? Importante, eso sobre todo en las preguntas, ¿ok? Lo mismo sucede con with. Who did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? What did you used to listen to music for? ¿Para qué solías escuchar música? ¿Ok? Muy bien, estas son las WH. ¿Ok? Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta, Carla o Claudia? De lo que hemos visto, ¿ok? Ahorita entramos a su actividad integradora número 4. Dice Claudia, ningún asesor, gracias, todo claro hasta aquí. Muy bien, perfecto. Entonces, avancemos a la siguiente parte de esto. Ah, y vuelvo a repetir, el used to con D solo en afirmaciones. El used to sin la D para negaciones y para preguntas, porque en negaciones y en preguntas aparece el did más el not o el did simple y sencillamente para preguntar. ¿Ok?
Eso es importante porque aquellos que llegan a utilizarlo me ha tocado ver que siguen colocándole la D o que hacen otras cosas que no tienen nada que ver, ¿ok? Tómenlo mucho en cuenta. Entonces nos movemos a su actividad, perdón, antes de entrar a su actividad integradora, solamente para señalar lo que les dije al principio. Vean esto, y es importante para aquellos que utilizan traductor. Donde dice significado, dice, esta expresión significa solía en español. Eso es lo que todos aprenden y yo incluido también lo aprendí cuando estaba estudiando. La traducción que todo mundo nos da es solía. Ya después vas entendiendo y después de tomar otros tantos cursos, comprendes cuál es la traducción apropiada hacia el español. Y ese es el que ya les mencioné. Bueno, a ver, vean esto antes de que volvamos a ese punto. Olvídense por un momento de la oración que viene abajo en inglés, que dice I used to play soccer. Olvídense de esa. Si quieren, tápenla, cúbranla, olvídense de ella. Y solamente lean la oración que está abajo, que es la traducción de la versión en inglés. Y la oración dice, solía jugar fútbol. Solía jugar fútbol. Yo les pregunto, si ustedes leen como primer acercamiento, solía jugar fútbol, ¿comprenden de quién se está hablando? Solía jugar fútbol. Díganme, sin ver la versión en inglés, solo y únicamente teniendo como acercamiento esa primera oración. Solía jugar fútbol. ¿Ustedes comprenden de quién se habla? ¿Está ahí claro de quién se habla? Solía jugar fútbol. Díganme sí o díganme no. Eso es todo lo que requiero. La pregunta dice, solía jugar fútbol. Y dice Carla, no, no se entiende. ¿Qué nos dice Claudia? ¿Se entiende? ¿De quién hablamos? Solía jugar fútbol. ¿Se entiende? Sigue por aquí Claudia. Me parece que sí, ¿verdad? Así, aquí está Claudia. ¿Se entiende de quién estamos? Perdón, se movió mi diapositiva. En un segundo regresamos. ¿Se entiende de quién estamos hablando? Sin leer la versión en inglés. Solo y únicamente como primer acercamiento a esta idea es la oración en español. Solía jugar fútbol. Carla nos dice que no se entiende. Dice Claudia, sí, en primera persona. Ok, vean lo siguiente. Escuchen cuántas personas le podemos atribuir a esta oración. Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. ¿Cuántas personas pueden ser utilizadas para tener una idea completa con esta oración? ¿Cuántas? Díganme, ¿llevaron la contabilidad de esto? Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. ¿Cuántas personas? Díganme, ¿contaron? ¿Cuántas personas? Y es importante para que se den cuenta de por qué los sujetos son extremadamente importantes en el inglés. Dice Carla, 5. Así es. Si a mí se me ocurre la brillante idea desde español redactar sin sujetos, el traductor no va a saber de quién estoy hablando. Y por ende, dentro de su base de datos va a buscar a cualquier sujeto que se le pueda atribuir a esa idea que tú le pusiste. El traductor no sabe del contexto en el cual tú le estás colocando la oración y lo que simple y sencillamente hace es buscar dentro de su base de datos. Si tú no le das las herramientas necesarias para comprender de quién se habla, te va a poner cualquier sujeto y es una forma de darme cuenta cuando ustedes utilizan traductor, porque de pronto van diciendo, por ejemplo, you, y va you, sobre todo en las preguntas, did you use to study, y así. Y de pronto en algún punto aparece they. Y de pronto en algún punto aparece I. Y más que claro que eso lo hizo el traductor. En las primeras le atinó porque seguramente le pusiste el sujeto. En las últimas se te olvidó poner el sujeto y el traductor metió cualquier sujeto que pudiera cubrir ese espacio. Formas de darnos cuenta que eso está hecho en un traductor. Y entonces, ¿qué se les pide? Pues pónganle un sujeto. Pónganle desde el inicio, pónganle. ¿Usted solía jugar fútbol? Ella solía jugar fútbol, él solía jugar fútbol. Si ustedes no le ponen eso al inicio y el verbo es ambiguo porque se puede hacer, se puede atribuir a más de un sujeto o tiene diferentes significados, el traductor no va a saber qué hacer en sí o qué estás buscando. Él simple y sencillamente busca en su base de datos y te da lo que pueda cumplir con lo que tú le colocaste. Tengan
esto en consideración para que puedan utilizar el traductor de forma adecuada. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tipo de verbos se utilizan después del used to? No se utilizan verbos en ningún momento. Después del used to, en ningún momento van a utilizar verbos en pasado. Van a utilizar verbos que estén en forma simple. I used to open. I used to accept. I used to love. I used to learn. I used to dance. And so on. ¿Ok? No importa que sean verbos en pasado, perdón, no importa que sean verbos regulares o irregulares. De igual forma los va a utilizar en infinitivo. ¿Ok? Siempre infinitivo. ¿Listo? Perfecto. Entonces nos vamos a mover a su actividad integradora número 4, que es la actividad integradora más larga que ustedes van a encontrar, previo a que lleguen obviamente al proyecto integrador, pero ya hablamos de un proyecto. Hablando de actividades, esta es seguramente la más larga que ustedes van a terminar haciendo. Está justo a la mitad de sus actividades integradoras. ¿Qué van a hacer en su actividad integradora número 4? Ok. Tienen que redactar 10 preguntas en pasado simple. Y quise traer aquí la indicación tanto en inglés como en español porque hay algo que está sucediendo, viene sucediendo desde hace como 3 generaciones. No sé cuál es la confusión en sí, pero desde hace 3 generaciones sucede lo siguiente. Las indicaciones vienen en inglés y vienen en español. Y vienen en español para apoyarlos a ustedes a que comprendan completamente qué es lo que tienen que hacer. Pero obviamente se les pide que entiendan desde el inglés o desde su versión en inglés parte del significado de lo que ustedes tienen que hacer. Si no terminan de entender la instrucción en inglés, pues tienen la versión en español. Pero no les está pidiendo que hagan 2 tareas, que hagan una tarea en inglés y una tarea en español, o no les está diciendo que la tarea es totalmente en español, lo que me ha tocado ver en algunas tareas de una que otra estudiante, que la tarea está en español, por ejemplo. No va nada en español. Yo les doy el acercamiento hacia las indicaciones, la asesoría parte en español, pero las tareas son en inglés, ¿ok? En inglés. Salvo que la actividad integradora en la misma instrucción te pida que pongas la versión en español. Si no lo pide, no tienes por qué poner la versión en español, ¿ok? Lo digo para aquellos que están haciendo doble tarea y me envían la reflexión tanto en inglés como en español, o aquellos que están haciendo esas reflexiones solamente en español. La tarea es en inglés. Desde que ustedes vean cualquier tarea, toda va en inglés. Salvo que la indicación te diga pon la versión en español, ahora sí pones la versión en español donde te indique, ¿ok? En la actividad integradora número 4, solamente te indica que pongas la versión en español tanto en las preguntas como en la sección de respuestas. No dice que la línea del tiempo va en español, no dice que la reflexión va en español, o no dice que pongas tanto versión en inglés como en español en la línea del tiempo y en la reflexión, y mucho menos en el audio. Solamente te indica en 2 apartados de tu actividad integradora 4 donde hay que colocar español. En las preguntas, 10 preguntas en inglés, su versión en español. En el segundo apartado, sus 10 respuestas de esas 10 preguntas y su versión en español. No tienen que hacer más preguntas en el segundo apartado donde vienen las respuestas. Lo digo porque algunos me dicen, me tocó en 2 tareas, me parece, de generaciones previas a ustedes, colocaron más preguntas en en el segundo apartado. Y me dice uno de los estudiantes cuando le di la retroalimentación, me respondió diciéndome, pues es que ahí dice en la indicación que ya hiciera la entrevista, pues puse más preguntas. Ok, ahí dice haz ya la entrevista. En ningún momento dice haz más preguntas. Es importante entender las indicaciones. En ningún momento te dice haz otras 10, haz 20, haz 40. Simple y sencillamente te dice, ok, ya haz la pregunta, las preguntas o la entrevista y reporta la información que obtienes. ¿Cómo vas a reportar la información que obtuviste? Pues repórtala de manera directa. Así justo como te dijeron la respuesta, así justo tráela a tu trabajo. Si la respuesta fue, por ejemplo, I play football soccer, ok, así como dijo I play. No la cambies, no le pongas por ahí. Mi mamá dijo que jugaba fútbol, nada. Así como como trajiste, como tuviste la información, tráela hacia las respuestas, ¿ok? La forma de reportar es directa. Después, si ustedes quieren seguir aprendiendo inglés, aprenderán cómo utilizar la forma indirecta, ¿ok? Por ahora,
solamente es directa. Entonces, repito, primer apartado, 10 preguntas en inglés, su versión en español, 10 preguntas en pasado simple. Pueden utilizar lo que vimos el día miércoles con did, con was, pueden utilizar el used to, su versión en español. Levantó la mano su compañera Claudia. Claudia, te escucho, por favor. Justo lo que acabé de señalar, Claudia. Lo reportas de manera directa. No cambies sujetos. Así justo como te dieron la respuesta, así tráela, porque estamos en inglés básico. Después podrán aprender cómo hacerlo. Ese se le llama reporte indirecto, el que estás buscando. El que necesitamos es un reporte directo. Justo como te dijeron, así lo traes, por favor. De nada. Entonces, de forma directa, ¿vale? Importante eso, sobre todo para ustedes, es apoyarlos a ustedes también, porque cuando lo hacen de manera indirecta hay cosas que se tienen que cambiar, de hecho, entre ellos el sujeto, en algunos momentos hasta el tiempo gramatical. Entonces, no hagamos eso por el momento, así como me dieron la respuesta, la traigo. Ahora lo importante, que me dijeron en algunas otras sesiones, pero ¿cómo voy a reportarlo directo si mi mamá no habla inglés? Es decir, entrevisté a mi mamá y mi mamá no habla inglés, mi mamá habló en español. Ok, pues si te dio la respuesta en español, pues tú dale la traducción hacia inglés y tráela hacia tu reporte. Así de sencillo. Lo digo porque si ha pasado, me dicen, pero es que ningún familiar habla inglés, ¿cómo los voy a entrevistar si no hablan inglés? Entrevístalos de la manera que tú puedas. Hazlo en inglés. Aviéntate primero en inglés. Si ves que tu familiar no te entendió, pues dile, mira, lo que acabé de decir fue lo siguiente. Te voy a dar la pregunta tanto en inglés como en español y ya tú me das tus respuestas. Inténtalo en inglés si quieres, si es que tiene algunos conocimientos. Y si no quiere, no lo desea, pues que te dé la versión en español y tú le das la traducción hacia el inglés. Tampoco se tiene que complicar tanto, ¿ok? La otra es que me dicen algunos estudiantes, no tengo ningún familiar, vivo solo, ya me salí de mi casa desde hace muchos años, no tengo familiares. ¿Cómo hago mi tarea? Y les vuelvo a señalar, yo no voy a verificar si esto es verdad o es mentira. No estoy ahí cerca de ustedes. Yo estoy apelando y la tarea está apelando a que ustedes hagan lo propio con base a lo que se pide. Pero si no tienen nada cercano, pues echen a volar su imaginación. Creen lo necesario para que esto pueda ser evaluado. Yo solamente me limito a recalificar su tarea y ver que cumpla con lo que se está pidiendo, que tenga lógica, coherencia y cohesión y todo lo necesario dentro de la redacción. Tampoco se van a inventar algo extraño diciendo que no se entrevistaron a un alien y tienen entre su familia un alien que viene de Marte. Obviamente eso no va a ser creíble y tampoco voy a terminar colocándoles una calificación que sea de las que ustedes quizás estén esperando. Que todo lo que ustedes están haciendo, sobre todo en esta tarea que es la más larga, pues cumpla con lo necesario. Ok, me muevo al siguiente apartado que es importante también porque me escriben comúnmente para eso. En la siguiente parte dice que por favor, bueno, lo que ya señalé, que ya entrevisten a su familia y reporten la información, ¿ok? Les pide una línea del tiempo. Esto es importante. La línea del tiempo, como les dije, creo que el día miércoles lleva tres características, tres componentes. Lleva imagen, lleva una fecha y lleva algo alusivo a esa imagen. No requieren forzosamente poner todo el texto. Si tu mamá o tu papá o tu tío te dio toda una respuesta larga, copias y pegas, no. Solo y sencillamente ponle ahí algo alusivo a la imagen, ¿ok? Entonces ponen una imagen, ponen la fecha y algo alusivo a esa imagen. Ahora, su línea del tiempo, desde el nombre, línea del tiempo, les está señalando que va narrando hechos de manera cronológica. Inician en algún punto y concluyen en algún otro punto. Me toca ver tareas que no cumplen con la línea del tiempo y lo que hicieron, o algunas otras que se mueven en tiempos. Iniciaron diciendo que se casó el abuelo en 1950, no sé, y después que nació en 1920. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos movemos desde un punto hacia el otro de esa manera? Vamos en retroceso. Que vaya desde un punto de inicio y que así vaya avanzando hacia el presente. Tómenlo en cuenta sobre todo al momento de hacer sus preguntas para que cumplan con cada uno de esos aspectos, ¿ok? Pueden hacer su línea del tiempo en el medio que ustedes deseen, en el software que ustedes deseen. Quieren hacerlo en Word, quieren hacerlo en, no sé, en Canva, quieren hacerlo en algún gestor ahí en línea.
donde ustedes gusten y manden, siempre y sencillamente déjenme la evidencia, ya sea el link o ya sea la imagen. Y si van a imprimir o van a, pues sí, colocar la imagen, hacer una captura de pantalla, edítenla, porque me ha tocado ver tareas que hacen captura de pantalla y estoy viendo los encabezados que mientras estaban haciendo la tarea tienen abierto YouTube o tienen abierto videojuegos y ahí veo en las pestañas todo lo que tienen abierto. Entonces editen al menos esa imagen y solamente manden la imagen de lo que voy a calificar, ¿ok? Importante en eso. Ahora, en cuanto a su reflexión, es una reflexión de 5 a 8 líneas, ¿ok? Una reflexión igual es en inglés de 5 a 8 líneas. Y por último, en cuanto a su audio, les pide que por favor graben sí, pues sí, graben su línea del tiempo. Pero aquí sucede algo importante. He tenido algunos que se confunden entre lo que hicieron con sus preguntas y su línea del tiempo y no saben exactamente qué decir. Y siempre les digo, ok, evítate esos problemas y vete directamente a tus preguntas y respuestas. Más sencillo. Vas a tus preguntas y respuestas, lees tu pregunta, lees tu respuesta. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Listo. Eso es lo que tienes que grabar. ¿Ok? No importa que te excedas del tiempo, vuelvo a repetir lo que he venido diciendo. Si te excedes 1 minuto, 2 minutos más, no va a haber ningún problema mientras no me envíes un audio de 10 minutos. Recuerden, trabajo o lo que califico es la fluidez, en eso me enfoco. Si pronuncian mal y en lugar de haber dicho, no sé, time, dicen timeline, por el momento no va a sufrir ningún efecto en su calificación. Sí les voy a señalar que dijiste timeline en lugar de decir timeline, pero en sí no va a tener ningún efecto, mientras tu fluidez sea lo primero que estemos trabajando. Ya después, conforme pase el tiempo, comenzarán a pulir, si es que siguen estudiando inglés, su pronunciación. ¿Ok? Muy bien, eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Dudas o preguntas, Claudia o Carla? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay ninguna, para que comience el cierre y les dé un par de indicaciones para el cierre de esta semana de trabajo. ¿Dudas o preguntas en Claudia o Carla? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Dice Claudia ninguna, dice Carla que ninguna. Ok, entonces voy cerrando la sesión, les señalo dos cosas. La primera es el foro de aprendizaje, importante que sean activos. Les señalo algo que quizás no les he dicho en las sesiones anteriores. La plataforma no les arroja una calificación en el foro de aprendizaje, no les dice que tienes 10, tienes 9, tienes 8, no dice eso. Pero cuando se cierra el módulo, nos lo comentaron en algún punto unos agentes educativos, cuando se cierra el módulo, la plataforma dentro de su algoritmo lo que hace es revisar qué tanto estuviste activo, cuánto estuviste activo y en qué foros estuviste activo. Y si estuviste activo en todos de manera constante, redondea su calificación. Y si te ibas a sacar 9.7, te deja el 10. Si sacas, no sé, 8.6, te deja el 9. Es decir, termina beneficiándolos. Entonces, más allá de que tengan un beneficio en su calificación, también es parte de su propio proceso de aprendizaje. Intenten participar allá. La otra recomendación es que por favor eviten, por favor, cualquier uso de inteligencias artificiales en exceso. Yo no digo que no les pueda ayudar para buscar información, pero estamos viendo un incremento en el uso de inteligencias artificiales que es obviamente que lo hicieron o que es obvio al momento de calificar se nota la voz de quien está narrando. Hay una voz implícita en esas tareas y se nota porque más de uno está utilizando inteligencias artificiales y es como ver, por ejemplo, la tarea de Carla en 10 personas. Así como narra Carla, exactamente 10 personas tienen la misma forma de narrar, la misma forma de estructurar, es la misma tarea. Eso proviene de alguna fuente y por lo regular es una inteligencia artificial. Eviten eso, por favor. Pues bueno, nos estamos viendo la siguiente semana. Posiblemente la siguiente semana vamos a tener las sesiones por la tarde. Me estuvieron escribiendo que necesitan apoyo y que algunos no han tenido acceso y cosas así. Ya veré si dejo una sesión en la noche, sería como por las 8 de la noche más o menos, para poder apoyar a algunos que necesitan, pues eso, apoyo. Ya veré, les estoy informando con tiempo para que ustedes se organicen y si no pueden estar presentes, saben que pueden también ver los videos. ¿Listos? Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Bye bye.